las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este espacio de oración del Santo del Día. Un abrazo en el amor de Jesús y de la Santísima Virgen María, que sea el Señor hoy concediéndonos la gracia de tener un oído atento y un corazón dispuesto para recibir el mensaje que Él quiere para cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos invada nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón, para que nos permita hacer siempre la voluntad de nuestro Señor. Un abrazo fraterno, mis hermanos, a todos con los que compartiremos este espacio maravilloso. Que la gracia de Dios siempre inunde nuestro corazón. Bienvenidos. En estos momentos pedimos la presencia del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Queremos, Espíritu Santo, que renueve nuestra vida, que la llene de sabiduría, que nos llene de paciencia, de luz y de amor, Espíritu Santo de Dios. Toma cada una de nuestras situaciones, Espíritu Santo de Dios, y renueva, Espíritu Santo de Dios, aquello que nos está haciendo daño, Espíritu Santo de Dios. Renueva, Espíritu Santo, transforma, Espíritu Santo. Ven con tu poder, ven con tu fuego abrasador. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven y transforma, Espíritu Santo de Dios. Ven a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestra conciencia, Espíritu Santo de Dios, con tu amor, con tu fuego, con tu llama, Espíritu Santo de amor. Ven, Espíritu Santo, ven y renueva, Espíritu Santo. Amén. San Francisco Solano, 18 de abril, misionero, año 1610. Francisco Solano, llamado el taumaturgo del Nuevo Mundo por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica, nació en el año de 1549 en la ciudad de Montilla, comunidad autónoma de Andalucía, en el país de España. Su padre era alcalde de la ciudad de Montilla. Y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad en poner paz entre los que se peleaban. Cuando había algún duelo a espada, bastaba que Francisco corriera a donde los combatientes a suplicarles que no se pelearan más para que hicieran las paces. Estudió con los jesuitas, pero entró a la comunidad franciscana porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegante, pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguían grandes conversiones. Es que rezaba mucho antes de cada predicación. Tuvo un primer contagio al llegar a Andalucía, esa peste del tifo negro. Francisco y su compañero Fray Buenaventura se dedicaron a atender a los enfermos más abandonados de la región.
Fray Buenaventura se contagió y lastimosamente murió. Ahora también es un santo bien reconocido. Luego se contagió también Francisco Solano y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad. Pero luego, de la manera más inesperada, quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios lo tenía para obras apostólicas aún más difíciles todavía. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero al continente de África y no le fue aceptada su petición. Pero poco después, el rey de España, Felipe II, pidió a la comunidad de los franciscanos que enviaran misioneros a la región de Sudamérica, en el continente americano. Y entonces sí fue enviado Francisco Solano a extender la religión católica por estas tierras. Fue una gran alegría para su corazón. Y sucedió que una terrible tempestad lanzó el barco contra unas rocas frente a Panamá y se partió en dos. No había sido una embarcación para volver a tierra firme, no había sino una embarcación para volver a tierra firme, y el misionero prefirió aguardar allá en esos escollos con los esclavos que él había venido instruyendo durante el viaje para misionar y acompañarlos hasta que llegara otra barca a salvarlos del peligro. Aprovechó estos 3 días de terror, de penumbra, de peligro, para acabar de instruirlos y bautizarlos allí mismo. Varios de ellos perecieron luego entre aquellas olas, pero ya habían sido bautizados. La pequeña embarcación los llevó a unas costas inhospitalarias y allá pasaron días terribles de hambre y peligros. Cuando los marineros se desesperaban, lo único que podía calmarlos era la intervención del padre Francisco Solano. Cuando había peleas, al único que le hacían caso para que dejaran de pelear era el padre Francisco Solano. Al fin lograron que un barco los recogiera y los llevara a la ciudad de Lima, en Perú. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años predicando, especialmente a las personas que no conocían de esta fe. Pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con incontables peligros y sufrimientos, desde la ciudad de Lima hasta el pueblo de Tucumán, en Argentina, y hasta las Pampas y el Chaco paraguayo. Más de 3.000 kilómetros y sin ninguna comodidad, solo confiando en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Y le sucedió en aquel gran viaje, como misionero, que lograba aprender con extraordinaria facilidad los diferentes dialectos de aquellos que no conocían de la fe a las 2 semanas de estar con ellos, y le entendían todos admirablemente sus sermones. Sus compañeros misioneros se admiraban grandemente en este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios. Pero lo más admirable es que estas tribus, aun las más belicosas y opuestas a las personas de raza blanca, recibían los sermones del santo con una docilidad y un provecho que parecían increíbles. Dios le había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y buena voluntad de sus oyentes. Fray Francisco Solano llegaba a las tribus más guerreras e indómitas, y aunque al principio lo recibían al son de la batalla, después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharle con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. Un jueves santo, estando el santo predicando en La Rioja, Argentina, llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes a atacar la población. El peligro era sumamente grande. Todos se dispusieron a la defensa, pero Fray Francisco salió con su crucifijo en la mano y se colocó frente a los guerreros atacantes. De tal manera les habló, logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma, que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica. El padre Francisco Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra. Y en los sitios que visitaba divertía muy alegremente a los oyentes con sus alegres canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios y, recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre alegres de manera interior,
y de manera en el exterior, se puso a cantarles y hasta a danzar tan jocosamente que aquellos frailes franciscanos terminaron todos cantando, riendo y hasta bailando en honor del Señor Dios Padre. San Francisco Solano misionó por más de 14 años por el Chaco paraguayo, por lo que hoy se conoce Uruguay, como Uruguay, el Río de la Plata, Santa Fe y Córdoba en Argentina, siempre a pie, convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles. Se pasó por cada ciudad o campo, era un renacer del fervor religioso. Un día en el pueblo llamado San Miguel estaban en un toreo y el toro feroz se salió del corral y empezó a cornear sin compasión por las calles. Llamaron al santo y este se le enfrentó calmadamente al terrible animal. La gente vio con admiración que el bravísimo toro se le acercaba a Fray Francisco Solano y le lamía las manos y se dejaba llevar por él otra vez al corral. A imitación de su patrono San Francisco de Asís, el padre Francisco Solano sentía un gran cariño por los animalillos de Dios. Las aves lo rodeaban muy frecuentemente y luego una voz suya salían por los aires revoloteando, cantando alegremente como si estuvieran alabando a Dios. Por orden de sus superiores, los últimos años los pasó Fray Francisco en la ciudad de Lima, predicando y convirtiendo pecadores. Entraba a las casas de juegos y hacía suspender aquellos vicios, llenaba a los jugadores a los templos. En ese entonces, en los teatros en plena función inmoral, este santo hacía suspender la presentación y echaba un fogoso sermón desde el escenario, haciendo llorar y arrepentirse a muchos pecadores. En plena plaza predicaba al pueblo anunciando terribles castigos de Dios si seguían cometiendo tantos pecados, y esto conseguía y suscitaba muchas conversiones en aquel entonces. Un día, estando predicando en una misa, empezó a temblar. Las gentes quisieron salir huyendo, pero él les dijo: si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día. Otro día, en pleno sermón, exclamó: por las maldades de estas gentes, todo lo que está a mi alrededor será destruido y no quedará sino el sitio desde donde estoy predicando. Y así sucedió años después. Llegó un terremoto y destruyó el templo y todos los alrededores. El único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel desde donde el santo había predicado. En mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y de su santidad. El 14 de julio, una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre Francisco Solano exclamó: «¡Que Dios sea glorificado!» y expiró. Desde lejos las gentes vieron una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche. San Francisco Solano, pídele a Dios muchas bendiciones para el continente americano. Queridos hermanos, acabamos de escuchar este testimonio de este gran santo que vino especialmente a evangelizar América. Una bendición escuchar su historia, su deseo de evangelizar, de llevar a Dios a todas aquellas personas que más lo necesitaban. Y ese primer mensaje que nos trae este testimonio es ver cómo San Francisco, desde muy pequeño, desde muy niño, siempre buscaba la reconciliación entre dos personas que estaban en enemistad, en guerra, en conflicto. Él siempre buscaba la forma de que se reconciliaran, que hubiese paz. ¿Y cuánto San Francisco Solano estamos necesitando en este tiempo, donde a pesar de todo lo que estamos atravesando, la humanidad entera, siempre vivimos llenos de rabia, de frustraciones, de resentimiento, y eso nos lleva a herir, a contestar mal a las otras personas, y se generan las discusiones, las diferencias? Que podamos ser como San Francisco Solano, siempre buscando la paz, el diálogo, la manera de resolver los conflictos por ese lado tranquilo. Que si el Señor nos concede la gracia de ser intermediarios en un conflicto, siempre busquemos que las dos partes puedan entenderse. Este es un mensaje muy maravilloso que nos trae hoy el Señor a todos, porque lo necesitamos, porque quizás vivimos llenos de soberbia, de ira, y eso no hace bien para cada uno de nosotros. Destruye el corazón, nos hace apartarnos verdaderamente del amor de Dios. San Francisco Solano evangelizó muchos pueblos y especialmente a una población
que está un poco abandonada, desde siempre ha estado un poco abandonada, los indígenas. El Señor le concedió la gracia de poder evangelizarlos, de llegar y transmitir la fe. Y una gracia especial donde llegaba, en pocos días podía hablar la lengua de estos hermanos y poder transmitir un mensaje que les llegara directamente al corazón. Esto es una obra de Dios que lo acompañaba siempre el Espíritu Santo para poder llevar siempre ese mensaje que el Señor quería. Los animales y toda la creación entera entendía que San Francisco Solano tenía una gracia especial, que era elegido para hacer testimonio del amor de Dios. Y bueno, sus prédicas, sus sermones, aunque no eran estructurados, eran sencillos, eran humildes, tenían la gracia de poder tocar el corazón y concederle a las personas una conversión. Y hoy, ¿cuánta conversión estamos necesitando, hermanos? Cambiar nuestro corazón, que podamos escuchar esas homilías, esos testimonios, estos espacios que el Señor nos regala para que nuestro corazón cambie, para que nuestro corazón sane, pero especialmente para poder cada día acercarnos más a Dios con un corazón humilde y arrepentido, porque bien lo dice la palabra, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. El Señor no desprecia ese corazón que tiene el deseo de acercarse a Dios humildemente. Y que podamos también ser testimonios de ese amor de Dios, que así como el Señor se ha dado a nuestras vidas gratis, podamos también ese instrumento de amor para que otros puedan conocer del Señor. Hoy se necesita mucho una voz de aliento, un consejo. Se necesita prestar nuestro oído para escuchar a tantos que sufren. Hoy atraviesan muchos hermanos situaciones difíciles, matrimonios en quiebra, hermanos enfermos, situaciones económicas difíciles. Y el Señor nos pide unirnos en un solo sentir, en un solo cuerpo, unirnos para poder agradarle a Él y para poder hacer su voluntad en nuestras vidas. Que el Señor realmente nos conceda la gracia, así como este gran santo, de poder ser dóciles a su voz, de poder hacer su voluntad, de poder evangelizar. De pronto no es necesario que yo me vaya lejos, pero ahí en mi entorno, y especialmente en nuestras propias familias, en nuestras propias casas con los que vivimos, que podamos realmente testimoniar que el Señor está resucitado y que habita en cada uno de nosotros. Porque a veces es fácil hablar de Dios, pero es muy difícil ser coherente y vivir de una manera auténtica nuestro cristianismo. Y eso también hoy nos lo pide el Señor. Ser evangelizadores en nuestros propios sitios de trabajo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, que ese es nuestro entorno más cercano. Ahí, que todos se pregunten qué tenemos de especial, así como se preguntaban qué tenía de especial San Francisco Solano. Y lo especial es la gracia de Dios, que Jesús habita en cada uno de nosotros, que se hace presente, que viene a nuestras vidas a llenarnos de amor, de gracia, de felicidad. Y por último, como murió este gran santo, en paz, en tranquilidad, sin quejarse, ofreciéndole al Señor cada uno de sus sufrimientos y padecimientos. Murió tranquilo, irradiando esa luz que, como decía, iluminaba a su alrededor. Que el Señor nos conceda la gracia que el día que nos llame a su presencia podamos estar preparados, podamos estar llenos de su amor y que realmente nuestra patria celestial sea estar algún día con Dios. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Qué bendición tan grande este gran testimonio de San Francisco Solano. De verdad que muchas veces nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta. Nosotros hacemos oración cuando vamos
hablarle a una persona de Dios? Porque a veces uno dice, no, ese no se convierte, ese no, como si nosotros lo fuéramos a hacer. El único que va a hacer la obra es el Señor. Nosotros somos solos instrumentos. Y así como San Francisco oraba mucho para poder que estos pecadores se convirtieran, esa es la enseñanza para cada uno de nosotros, mis hermanos, que tenemos que orar mucho por ese esposo, por ese hijo, por esa hija, por ese familiar que quizás uno dice está perdido en el vicio de la droga, en el vicio del alcohol, en la pornografía, tantas cosas, pero nos hemos postrado ante el Señor a implorar misericordia por él, así como lo hacía San Francisco. Él oraba mucho cuando iba a predicar, cuando él iba a evangelizar. Imagínense, llegó a partes donde los indiecitos no entendían, pero él, con esa fe que tenía, él empezaba a hablarles y ellos entendían. ¡Qué bendición, mis hermanos! Lo que pasa es que a nosotros nos falta fe. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que tengamos mucha fe en Él para poder seguir en este caminar, mis hermanos. Así como San Francisco fue un hombre de mucha fe, un hombre que sacrificó muchas cosas por ir hacia el camino de Dios, pidámosle a Él que nos ayude en estos tiempos que estamos viviendo. Y Él también lo vivió, porque también tuvo una pandemia que mató a su compañero. O sea, acabó con la vida esta fiebre, pero a él también le dio, pero el Señor lo sanó de esa enfermedad. Tengamos fe en estos momentos que estamos pasando por esta pandemia, también que el Señor también nos va a custodiar, especialmente nuestra alma, mis hermanos. Yo siempre en estas reflexiones he dicho que habemos muchos preocupados por nuestro cuerpo, pero a veces nos estamos preocupando por nuestra alma, porque a veces nos echamos mucho alcohol, mucha gel, muchas cosas a nuestro cuerpo, pero nos estamos protegiendo también con oración, con leyendo la Santa Biblia, libros buenos, la Eucaristía, la confesión. Ese es la gel y el alcohol para el alma, mis hermanos. El servicio a los demás también. Mis hermanos, hagamos una reflexión y pensemos que San Francisco nos enseña algo maravilloso, que es el servicio, que es el darnos a los demás por amor a Dios. Ese es el camino a la santidad, mis hermanos. Por eso la invitación a cada uno de ustedes es reconciliarse con el Señor y seguir en este caminar, a poder hacer todo lo que el Señor nos manda para poder no contaminarnos en este mundo que nada nos ofrece, solo nos ofrece el Señor, ese camino estrecho que quizás cada uno de nosotros no queremos pasar, donde vemos que quizás no vamos a poder pasar porque es tan estrecho, y vemos el ancho y entonces nos vamos para allá. No, hay que seguir al Señor. Hoy pidámosle a San Francisco Solano que nos ayude con su intercesión, el que ya está allá con el Señor en el cielo, a poder nosotros seguir caminando hacia la santidad. Maravillosa la historia de San Francisco Solano en este momento, que nos entrega este misionar muy importante, clave en la emisora de los misioneros laicos católicos de Sánate Tú. Nos está entregando esta voluntad
de entregar prodigios, milagros, obras, suscitar voluntades de misericordia. Este es un santo maravilloso, y conocer a Fray Buenaventura, que ese santo sí lo conocía más que este santo del día de hoy, 18 de abril, que se nos presenta. Diríamos que es la representación de Francisco de Asís aquí en América, probablemente porque tenía ese espíritu dócil, ese espíritu de conversión, así como ese San Francisco de Asís, que tiene una historia maravillosa y que también fue un misionero importante, porque no solo en Italia predicó, sino cuando fue en aquellas lejanas tierras a convencer a las personas de convertirse a la religión católica y de entregar un testimonio de la verdad. ¿Por qué es importante conocer estos santos? Porque son santos de nuestro continente. Más maravilloso, uno se siente como más identificado con estos santos porque saben que estuvieron en nuestro continente predicando, dando esa voluntad de salvación, de misericordia. Como ese taumaturgo. Y se preguntarán, ¿qué es taumaturgo? Ese taumaturgo del Nuevo Mundo, bueno, hay que aclarar que el Nuevo Mundo, pues en esa época, es lo que apenas estaba conociendo como América. Taumaturgo es aquella persona que tiene esa voluntad de realizar prodigios y de conceder milagros. ¿Podemos ser taumaturgos con la palabra? Miren los sermones, miren el poder de la palabra. Es que el poder de la palabra da convencimiento. ¿A cómo nos persuaden a nosotros las diferentes ramas de la ciencia social? Con el lenguaje. Así lo tiene que hacer también la fe, que se te note. Entonces, en esta voluntad de entregar esa necesidad y que en verdad suscitaba la paz, lo que quiere el Señor, dar la paz. Por dar esa voluntad. Y aquí se va a notar en todo lo que va a dar, en esa cantidad de prodigios y milagros que se obtuvieran en Sudamérica, en el continente americano precisamente. Miren, lastimosamente no puedo ir a los territorios que pues anhelaba, lastimosamente, sino que tuvo que estar donde Dios quería. A veces Dios suscita obras cuando uno menos lo piensa. Él quería ir a África, pero no, lo enviaron a Sudamérica. Y miren, por eso llegó a ser un santo, porque los planes de Dios son perfectos. Entonces, ¿cuál es nuestra voluntad para convertirnos? Aquí está. Esa voluntad es tener fe. Miren, todo es posible con la fe. Miren, hasta los imposibles que uno ve estas historias y a veces uno piensa, eso puede ser o una imaginación impresionante con la historia de los santos. Nosotros decimos, esa imaginación se llama fe. Esa imaginación es la realidad. Imagínate a Dios. Ahí sí es imaginarse, porque puede ser que no lo hemos visto en persona, pero lo sentimos en estos momentos, y más cuando nos habla a través de sus santos. Esta es otra forma de predicar. No solo está la palabra de Dios, no solo está el Evangelio, no solo está la Sagrada Eucaristía, también están sus santos, que nos dan este testimonio tan maravilloso como Francisco Solano. ¿Y se acuerdan lo que significaba Francisco? Si estuvieron el 2 o 3 de octubre, no me acuerdo bien, en San Francisco de Asís. Francisco, en su nombre, nos da a entender la voluntad y la necesidad de tener humildad, de tener bondad. Esa es humildad, bondad. ¿Qué más podemos decir? Que es un hombre libre, ok. También, pues, etimológicamente sobre libre. Pero cuando se dice humildad y bondad, ¿en quién debemos pensar? En nuestro Papa Francisco. Y aquí se está viendo muy importante. Argentina, ¿de dónde es el Papa Francisco? De Argentina. Qué maravilloso. Este territorio que tuvo las múltiples bendiciones del Señor. Claro, estuvo por
Uruguay, Paraguay, Perú y Argentina, precisamente, en todo este lugar tan maravilloso. Pero miren lo que nos da el Señor, esa unidad, entregarse a buscar al Señor, que se te note que el Señor está en ti. Búscalo de corazón y hallarás obras de misericordia sin precedente alguno. No cuestiones al Señor, cree en el Señor. Acuérdate de ese espíritu que conformaba a San Francisco de Asís. Nos dice que siempre estuviéramos al interior y al exterior alegres, y nuestra actitud seria. A veces es por eso que han identificado a las otras personas para persuadir a otras personas de que o compren un producto o se unan a tal cuestión social o pues para una inversión económica. El lenguaje. Entonces nosotros, si vamos a predicar con una tristeza, con una actitud que a la gente descontenta, pues no vamos a ser como San Francisco Solano. Él estaba feliz porque tenía al Señor. Que nada te preocupe, que se te note que tú tienes al Señor. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Solo lo decía Santa Teresita del Niño Jesús, y lo quiero replicar con este santo, porque me llama este santo a decir, miren, cambiemos nuestra actitud, reflexionemos, demos el mensaje de evangelización, pero con una actitud de esperanza, de felicidad, de comunicar la verdadera fe. Eso, que se te note dar alabanzas a Dios, y que se te note que San Francisco Solano colme de bendiciones que necesitamos mucho en nuestro continente, y más en estos tiempos de coyuntura social, política, económica, y que siempre han existido, porque nuestra región es así, para que se nos note que tenemos al Señor. Gloria a Dios por este espacio de oración que nos entregó la emisora de Sana Tú a través de este maravilloso santo del día de hoy. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nunca nos abandonas, porque siempre sales a nuestro encuentro, Señor. Gracias por este testimonio que nos muestra una vez más que siempre has pensado en los más pequeños, en los más necesitados, y que tu palabra, Señor, llega hasta el último rincón de la tierra. Por eso hoy nos ponemos en tus manos para que nos concedas la gracia de ser dóciles a tu voz, de poder agradarte, Señor, de poder anunciarte también con nuestras vidas, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vivir. Regálanos hoy la gracia de una conversión sincera del corazón, de poder unirnos a ti, Señor, con todo el corazón. Bendícenos, protégenos, Señor, de tantas situaciones difíciles que atraviesa la humanidad en estos momentos. Nos colocamos en tu presencia y te pedimos que siempre nos permitas estar a tu lado. Bendícenos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En estos momentos, mamita hermosa, nos colocamos en tus benditas manos, porque tú eres el camino más corto para llegar a Jesús. Por eso hoy te suplicamos que nos ayudes en este caminar hacia la santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco Solano, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Y me despido de ustedes, los oyentes de esta la emisora de la fe, de la alegría y de la enseñanza de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Qué maravilla haber compartido este espacio de oración tan maravilloso, tan lleno de fe,
lleno de la voluntad y la gracia de edificar, de entregarse y de envolver este ámbito de misericordia tan hermoso que el Señor nos ha entregado a través de esta taumaturgo. Ya saben, el que hace prodigios y milagros con esa voluntad de tener el poder del amor de Dios, el poder y la gracia santificante en ese espíritu tan maravilloso que es San Francisco Solano, en esa voluntad de misionar, de esa misión y de cumplir la misión que le dio Jesús en este momento, en estas tierras americanas. Me despido de mis hermanas con las que compartí este servicio, Ana Juliet y Eno Alcira. Que sigan teniendo un bendecido día y sigan escuchando y viviendo estos espacios de oración de su emisora Sánate Tú, la emisora de la fe.